diputado Franz Sauerbaum reemplaza al diputado señor Miguel Mellado. Igualmente, el presidente de la República ha dado inicio a la tramitación del proyecto que crea la Ley de Reactivación del Turismo y de Fomento a la Industria Audiovisual. Y también ha hecho presente la urgencia simple para este mismo proyecto. Igualmente, urgencia simple para el proyecto que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional. De cuanto a las audiencias, el diputado señor Barrera ha solicitado invitar a la señora Verónica Figueroa, ex subsecretaria de Educación Superior. Igualmente, ha llegado solicitud para el proyecto que crea la Agencia de Control de Eficiencia de Políticas Públicas. Y respecto a las audiencias solicitadas de este mismo proyecto está SOFOFA y el Instituto de Libertad y Desarrollo, además de la que ya he hecho presente. Y todos los demás son en cumplimiento de la ley de presupuesto, que los pueden ver en las páginas correspondientes. Gracias, María Eugenia. Gracias, secretaria. Mire, a ver, no habría problema en que si alguien quiere además invitar para las semanas siguientes a la vuelta de la distrital a otras instituciones o personas, la verdad es que está toda la disponibilidad para que podamos tener un buen debate con respecto al proyecto que nos convoca. Así es que está toda esa disponibilidad. Yo además quiero compartirles... No, la subsiguiente, la distrital. ¿Ah? Porque lo que pasa es que ya la semana que viene la tenemos copada. Entonces, de quedar gente fuera o instituciones fuera, podemos abrir ahí un espacio para que incluso a la vuelta de la distrital también puedan seguir haciendo la presentación. Lo mismo que vamos a esperar una presentación de la Biblioteca del Congreso, que si bien aporta permanentemente y además tiene información de legislación comparada con respecto a esta materia, le hemos pedido, y fue el acuerdo de ayer, que puedan ellos también hacer una presentación de unos 15 minutos para el conocimiento de todas las diputadas y diputados. Secretaria, compartamos por favor con nuestros colegas lo que tenemos como tablas para la próxima semanita y para la subsiguiente, y así, diputado. Bien. Sí, por favor, tiene la palabra. El proyecto de turismo ingresa, ¿nosotros somos comisión técnica o va a pasar a economía primero? Somos nosotros la comisión técnica, y esto ya fue ayer, ¿no? Fue en sala ayer. Se dio cuenta ayer, hoy día. Se dio cuenta ayer en sala, y nosotros lo tenemos ya para discutirlo a partir del 20, hoy día se dio cuenta en sala, lo tenemos a partir del 28. Ahí la verdad es que en ese proyecto en particular hay una situación bastante compleja. Yo ya lo hablé con el ministro de Hacienda, más allá de la exposición que ellos vengan a hacer el día 28, yo también los invito a que, si tienen organizaciones ligadas al turismo, obviamente nos pongamos de acuerdo en tener estas audiencias, porque hay una preocupación latente y de toda justicia con... Claro. Y de toda justicia con respecto a quienes están dentro de la actividad del turismo, y sobre todo por la pernotación, por quienes ofrecen los servicios de alojamiento, van a ser los más afectados. Ese es un proyecto que lo vamos a ver con detalle. Secretaria, entonces, un poco el 28. El 28 da cuenta el ministro del proyecto, y en la tarde vamos a tener una o dos invitados, agrupaciones para el mismo proyecto. Entonces, que nuestra secretaria, por favor, les comparta la tabla de lo que vamos a tratar hoy día y la próxima semanita. Ya, esto es una hora tentativa, siempre que no ingrese el proyecto con discusión inmediata. Yo también he preguntado, 4 comisiones están por enviarnos distintos proyectos para Bien. el informe financiero. El martes 14 seguirían las audiencias respecto a este proyecto de Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas. El miércoles 15, en primer lugar, está confirmado el ministro señor Montes, que está pendiente para exponer sobre el fondo de emergencia en el caso de la región de Valparaíso a raíz de los incendios ocurridos hace un tiempo atrás. Igualmente, entonces, a continuación, el martes 28, también habría que ver espacio para las audiencias que van solicitando, y luego de la exposición del ministro de Hacienda y de Turismo, o Economía en su caso,
para ver el proyecto efectivamente de turismo. Y el martes 29, allí tendría que ver, presidente, si aún quedan audiencias antes de votar, o se inicia el de regiones, que está con urgencia simple, hay suficiente plazo, presidente, y es de financiamiento de las regiones y descentralización. Sí, colegas, mire, yo, o sea, lo que quiero es efectivamente transparentar lo que estamos acordando para que sea de conocimiento de todo y de todos, ¿no? Y si alguien tiene alguna objeción, igual me lo haga saber para ir acomodando las sugerencias. Pero yo no sé si les parece razonable, porque tenemos efectivamente para el 28-29 en discusión el proyecto Regiones Más Fuertes. Yo creo que no están dados los tiempos para poder abordar lo que queda de debate de ese proyecto, que es un proyecto que obviamente trae mucha discusión. Entonces, ese proyecto en particular, vamos a solicitarle al ministro ver la factibilidad de efectivamente renovar la urgencia, cambiarla, para que podamos tratarla ya en las primeras semanas de junio, ¿ah? Solo se los quiero comentar para el mejor conocimiento de cada uno de ustedes. Bien, vamos a continuar con el objeto del estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. ¿Quiénes son nuestros invitados? Vienen llegando, adelante. Vienen llegando. Tenemos buenas tardes, como invitados al coordinador de modernización del Estado, Ministerio de Hacienda, don Rodrigo Lavanderos, bienvenido, y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, don Rodrigo Krelp, ¿no? También bienvenido, ambos. Vamos a ofrecerle la palabra entonces para que comencemos con las audiencias que ustedes la inician. Ahí está. Bueno, presidente, buenas tardes. Pues tu medio saludar también al resto de la comisión. Bueno, el ministro Marcel ayer presentó con amplitud el proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Pasamos por varios temas, pero evidentemente hizo una presentación general. Por lo tanto, la idea hoy día es evidentemente profundizar en alguno de ellos, tener la posibilidad de probablemente meterse en algunas consultas más específicas de los miembros de la comisión, y me acompaña el presidente, el secretario, el director ejecutivo de la comisión, sobre la cual efectivamente el proyecto de ley funciona. Ayer hubo varias consultas respecto al rol de la CENEP en esto. Nosotros, ustedes comprenderán que el ministro presentó ayer acá en la comisión el proyecto, y mañana, si la memoria no me falla, la subsecretaria de Hacienda presenta en el Consejo de la CENEP el proyecto. Aún así, yo conversé con el director ejecutivo porque ustedes manifestaron ayer su interés, su alto interés en conversar efectivamente con la comisión, y puede ser una oportunidad tener esta sesión ahora, ya que mañana hay consejo. Y efectivamente se pueden llevar algunas dudas respecto a la opinión más colegiada de la comisión. Ayer, para no repetir un poco los temas, yo diría que nos llevamos algunas dudas con la subsecretaria respecto fundamentalmente no al informe presupuestario, pero sí que implicaba básicamente para la comisión esto, por un lado, respecto a la dotación, ¿no es cierto?, de la futura agencia, y fundamentalmente de los giros a la cual se va a dedicar
la futura Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Y evidentemente surgió el tema de los dos proyectos que están hoy día con institucionalidades similares, ¿no? No exactamente iguales, pero similares, como es el proyecto de permisos sectoriales. Y evidentemente ahí, ¿no es cierto?, hay un tema que las autoridades están resolviendo, pero tienen ritmos distintos y son proyectos evidentemente también diferentes. Entonces, si le parece, presidente, podemos escuchar a Rodrigo Grell como director ejecutivo. Don Rodrigo, lo escuchamos. Perdón, también tengo una presentación, ¿se la puedo enviar un correo? Eh, está- Puede ser, sí. Ay, no, sí, esto no tiene los adaptadores. Pero mi esposa. Sí, están enviándose. Ay, qué tal. Un contacto. Ahí se envió el correo, perdón. Por correo va más rápido. Sí. Sí. Mientras se carga la presentación, muchas gracias, señor presidente, por la invitación a presentar y por su intermedio también quiero saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Yo soy el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y les quiero contar hoy día un poco sobre nosotros, sobre esta institución que es más o menos joven. Fue creada el año 2015 y empezó a funcionar el año 2016. Y sería sobre la base de esta comisión que se crearía la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Antes una pequeña advertencia, ya lo advertía el coordinador de modernización. Yo soy el secretario ejecutivo de la comisión. Hay un consejo que es presidido por el economista Rafael Berguán, integrado por otros 4 consejeros. Y tenemos una regla interna que la comisión y nadie se pronuncia sobre temas que no han sido sujetos de deliberación y acuerdo por parte del consejo. Por lo tanto, no puedo opinar sobre el contenido del proyecto de ley mismo.
les quiero contar de algunos principios que creo que que nos gustaría a nosotros como comisión que estuvieran presentes en la discusión y que fueran considerados para la creación de la nueva institución. Mañana vamos a tener una sesión ordinaria del Consejo donde la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, va a presentar esto y luego el Consejo puede tener los antecedentes y deliberar y emitir una opinión oficial sobre el proyecto de ley. Muchas gracias. Entonces, como les contaba, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad es una comisión asesora permanente, creada el año 2015, un organismo de asesoría técnica al gobierno como existen en muchos otros países. Estudiamos cómo elevar la productividad y mejorar la evaluación de las políticas públicas. Son nuestras dos grandes misiones. Somos independientes y nuestro logo es que nos pueden decir qué hacer, pero no nos pueden decir qué decir. El gobierno nos encarga, a través de un oficio del presidente de la República, estudiar algún tema como mejorar la productividad en la gran minería del cobre, en las telecomunicaciones, en los pabellones quirúrgicos de los hospitales de alta complejidad, etcétera. Y luego nosotros miramos la mejor evidencia disponible y emitimos nuestras recomendaciones que bien pueden ser incómodas para el Ejecutivo. Tenemos un equipo permanente de 17 personas en la Secretaría Ejecutiva y un presupuesto anual de más o menos 1.300 millones de pesos, que equivale, bueno, ahí está el monto en dólares, más o menos equivale. Hasta la fecha hemos emitido 513 recomendaciones de política pública en los distintos estudios que hemos hecho, algunas de ellas de carácter legal, otras administrativas, otras de gestión, de todo tipo. Nosotros hacemos un esfuerzo también por seguir el estado de nuestras recomendaciones, cuáles son acogidas parcialmente, cuáles no, y dando un tiempo obviamente para que razonablemente puedan ser evaluadas por el gobierno. Pero de las 452 recomendaciones que nosotros tenemos seguimiento, el 32% ha sido acogida en alguna medida. Puede ser parcial o totalmente. Es un poco difícil saber cuándo algo está acogido o no, porque puede ser, se pueden haber recogido aspectos de una recomendación o puede ser algo similar lo que sale, pero esa es más o menos la tasa de éxito, entre comillas, de estas recomendaciones. Sí. Cada año, además, nosotros publicamos los informes anuales de productividad y también de evaluación. En todos los eneros, puede que hayan visto, nosotros publicamos el número oficial de la variación de la productividad en el año anterior. Entonces, este año, el año 2024, calculamos el dato de productividad del año 2023. Y hacemos también un informe sobre el funcionamiento del sistema de evaluación de políticas públicas durante el año. Bueno, esos puntos ya los toqué. Además, tenemos como misión proponer una agenda de mediano plazo de evaluación que incorpora, ¿cierto?, una lista de programas que deben ser evaluados en el futuro y recomendaciones para el sistema de evaluación en general. Grandes espacios que nosotros vemos en Chile para mejorar parte de lo que hacemos o complementar lo que hacemos. Bueno, una cosa que por lo menos desde el Ejecutivo se hace poco es evaluar sistemáticamente grandes reformas importantes como tributaria, previsionales, etcétera. Como no son programas públicos, ¿cierto?, los que se evalúan regularmente, ya sea en la DIPRES o otros organismos, esas reformas creemos nosotros que son importantes de empezar a evaluar de manera más sistemática. Y por otro lado, las revisiones regulatorias, que nosotros hemos hecho algunas, pero en general tenemos una mirada de, a veces regular, dejar la regulación y no mirar sus efectos en el futuro y luego optimizarla, que es muy, muy necesario. Los principales estudios que hemos hecho, aquí esta es una muestra de los más grandes. Lo primero que hicimos como comisión fue revisar todas las agendas de productividad que habían tenido los gobiernos hasta ese momento, el año 2016. Hicimos un estudio sobre mujeres en el mundo laboral, productividad en la gran minería del cobre, formación de competencias para el trabajo, tecnologías disruptivas en la regulación de plataformas. Hicimos una revisión regulatoria de sectores estratégicos, de donde salió también una agenda de investigación sobre los permisos, y ahí empezamos a meternos en ese tema. Hicimos un estudio sobre la eficiencia
en los pabellones, en los hospitales de alta complejidad, cuyas recomendaciones han sido acogidas recientemente y tenemos muy buenas noticias al respecto. Revisamos los efectos que tendría en ese momento, ahora ya es ley, pero en el año 2020, sobre prospectivamente qué pasaría con una rebaja de la jornada máxima legal, un estudio sobre productividad en el sector de la construcción. Siguiente. Luego una revisión regulatoria específica para empresas de menor tamaño, un estudio sobre la innovación y la competencia en el sector financiero, gestión en la atención primaria de salud, análisis crítico de permisos, de permisos críticos para la inversión, que dio lugar, ¿cierto?, a mucha discusión y al proyecto que actualmente se discute sobre permisos sectoriales, un estudio sobre productividad en el sector de las telecomunicaciones y uno que estamos por terminar ahora sobre la gestión de compras de insumos hospitalarios. Entonces, vemos, esto era para que vieran la amplitud, ¿cierto?, del ámbito de los temas que tocamos en nuestro giro de mejora de productividad. De esos estudios han salido hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, la faena minera de mayor productividad, de mejor desempeño en Chile, utiliza 44% más trabajo que el promedio de los referentes mundiales, un indicador, ¿cierto?, de baja productividad laboral en ese caso. En el estudio Pabellones encontramos un dato que puede que hayan escuchado antes también. La tasa de utilización promedio de los pabellones en el sector, en los hospitales de alta complejidad, es de 53%, y por lo tanto emitimos una serie de recomendaciones tendientes a incrementar esa tasa de utilización y tenemos buenos resultados, como les contaba anteriormente, con un programa piloto que está implementando el Ministerio de Salud. Tercer hallazgo, los procesos de entrega de permisos para la inversión son ineficientes, inciertos e inestables, y eso lo refrendamos en 3 estudios del año 2019, 21 y 23. De nuevo nos adentramos en la salud. Con mejor gestión y una serie de medidas que nosotros proponemos, se podría aumentar en 36% la cobertura de la atención primaria de salud, con un incremento mucho menor porcentualmente de del presupuesto. Y por último también miramos en un estudio exploratorio los efectos de los prolongados cierres de los establecimientos educacionales sobre el capital humano y estimamos que tendría una disminución de 6% en promedio de los ingresos futuros de los estudiantes afectados en promedio. Bueno, ¿y en qué contexto se enmarca primero nuestra creación en el año 2015 y luego nuestra continuidad? Bueno, tenemos un estancamiento de la productividad evidenciado desde el año 2005 y eso es preocupante porque la productividad, sabemos, es la causa última de los incrementos en el crecimiento económico y por lo tanto en el nivel de vida en el muy largo plazo. Hay otros factores que pueden elevar el crecimiento en el corto plazo, un boom de inversión, otros factores favorables en el ciclo, pero en el largo plazo los incrementos en el crecimiento del PIB son explicados por la productividad y por lo tanto tenemos un problema serio en los últimos casi ya 20 años. Algunas de las recomendaciones que hemos emitido ahora, por ejemplo, una que no está implementada sobre la minería es implementar un protocolo de uso de datos, perdón, esto no es minería, esto es sobre la utilización de los datos administrativos dentro del Estado, problema que nosotros tenemos y sufrimos constantemente, que no existen protocolos para el acceso a la información y por lo tanto estudios como los que hacemos nosotros pueden ser dificultados de manera importante por no contar con información que el Estado tiene, pero que no sistematiza y no tiene bien disponible, digamos, para este tipo de investigaciones o evaluaciones de las políticas públicas. Veamos 2 más y ya creo que va a quedar más o menos claro el sabor de lo que hacemos. En el año 2016 ya estábamos promoviendo la modalidad del teletrabajo, aclarando los aspectos de la ley que en este momento, no hoy día, limitaban su aplicación de manera coherente a las características de ese tipo de empleo. Esa obviamente está implementada.
Tendremos una más y ya podemos abrir, creo, el espacio para preguntas, para no ser tan, no tomar tanto tiempo. En un estudio sobre las mujeres en el mundo laboral, estábamos ya proponiendo reemplazar el artículo 203, ¿cierto?, por un sistema que financie, provea sala cunas de calidad universalmente, ¿cierto? Proyecto que, por supuesto, lleva mucho tiempo en discusión, pero es parte de las recomendaciones que nosotros seguimos promoviendo y estaremos muy contentos cuando eso vea luz. Creo que las otras recomendaciones las podemos obviar para dar más espacio y más tiempo para sus preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. No sé si va a complementar algo más con respecto a la presentación. Solo decir... Ahí sí. Solo decir, presidente, que... Ahí sí. Del gobierno corporativo de la CENEP, hoy día es una institución que existe por decreto supremo. La idea efectivamente de crear una institucionalidad más permanente dentro del Estado, con un consejo remunerado, con una nominación paritaria, que es lo que estamos proponiendo, con un presidente del consejo que tenga la figura además de director de servicio, y con un régimen más bien permanente, ¿no es cierto?, dentro de lo que significa la institucionalidad pública, ¿ah? Hoy día, como bien dice el secretario ejecutivo, la comisión funciona por encargo presidencial, fundamentalmente, muchas veces canalizado por el ministro de Hacienda. Hace muy poco, a propósito de la ley de royalty minero, como un acuerdo, surgió la posibilidad de efectuar una mesa pública privada para reducir en 1/3 la instalación de las faenas mineras en Chile. La línea base de ese estudio, que entiendo que, bueno, lo lanzamos con el ministro y con el director, la línea base de estudio se encargó efectivamente a la Comisión de Evaluación y Productividad. Por lo tanto, hoy día funciona bien reactivamente a los pedidos. La idea es que al introducir planes de mejora permanentes y un plan de evaluación anual, podamos efectivamente generar de iniciativa propia, la propia agencia, digamos, designar su plan de trabajo, obviamente en conversaciones con el Ejecutivo. Entonces podemos hacer ahí una comparación tal vez entre lo que es la comisión hoy día, evidentemente, y lo que pensamos puede ser la agencia mañana. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Diputado don Ricardo Cifuentes, le ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Bueno, una pregunta. ¿Esto significa que hacen un estudio al año? Esa es la primera, digamos, porque como presentaron uno por año, no sé si hay más que eso. Y en segundo lugar, si tienen algún informe ejecutivo de cada uno de esos, especialmente el de la productividad en materia de salas cunas, digamos, que es un tema que es bien álgido hoy día y sobre el que parece que además el gobierno formuló hoy una propuesta nueva. Así que sería muy interesante tenerlo. Muchas gracias. Gracias, diputado Cifuentes. Diputada Sofía Cid, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados, a los colegas, agradecer la presentación. Yo quisiera hacer una consulta. En la presentación del ministro que hizo ayer, el ministro de Hacienda, no recuerdo mucho, pero entiendo que la agencia absorbería este servicio. Esa es la idea, ¿no es cierto? Porque en el fondo cumple ambas funciones. Y dentro de la propuesta que hace el ministro Marcel, ¿tendría algo más de injerencia a este servicio? Porque las propuestas son interesantes, pero si vamos viendo las que se cumplen y las que no se han cumplido, obviamente las que no se cumplen son mayores. Y obviamente lo que uno esperaría de la agencia que se está creando es que todo el análisis que se hace y la propuesta que hace el Consejo sirva para hacer modificaciones en las políticas públicas. Aquí estaba viendo, y también dentro de eso, solo para tener más información, esto que dice la revisión regulatoria para las MIPYMES, no sé si me lo puede explicar, me gustaría saber, porque dice que no está implementada, pero también habla de informes sanitarios en permiso limitado de actividades. Si fuese posible, no tiene nada que ver con esto, pero me interesaría saberlo. Gracias, presidente. Gracias, estimada diputada. Diputado Naranjo, don Jaime. Gracias, presidente. Dentro de la exposición que hicieron, demostraron una gráfica de la bajada sostenida de la productividad. Entonces me gustaría, como ustedes son una institución que aborda esa materia, que pudieran explicar
de acuerdo a la visión de ustedes, ¿cuáles son los motivos de que ha tenido el país en esta baja sostenida de la productividad y cuáles debieran ser las medidas a tomar para mejorarla? En segundo lugar, comparto la inquietud del diputado Cifuentes en relación a las salas cunas. No me quedó clara la recomendación que hicieron. No la hicieron, no estaba. Ah, no la pusieron ahí. Pero me gustaría que pudieran hacer porque una demanda muy planteada en diversos lugares, entonces sería interesante. Y lo último, presidente, ¿qué recomendación hicieron ustedes que ustedes están convencidos que era una adecuada recomendación y no le hicieron caso? No, pero alguna relevante, muy relevante, y que de acuerdo al criterio de ustedes, que eso podría tener un impacto en la productividad o en otras áreas y que de acuerdo a ustedes no fueron considerados, porque a mí me llama la atención, presidente, por lo que vi, habían hecho más de 500 recomendaciones y habían sido muy pocas consideradas. Entonces uno esperaría que una institución que está abocada a esta tarea sería para que le hicieran caso en las recomendaciones. Entonces, porque desde mi perspectiva debe ser muy frustrante que usted hace un sinnúmero de recomendaciones, que su pega es esa, y ve que los distintos gobiernos, maní, como se dice en bien chileno popular. Eso, presidente. Gracias, diputado Naranjo. ¿Algún otro colega, diputada, diputado? ¿No? Yo solo quiero recoger la última intervención del diputado Naranjo y también quiero sumarme a lo que consulta al final de las que hizo en el fondo, ¿no? Porque efectivamente la función de ustedes en más de 500, ¿no? Propuestas que entregaron, solo se han recogido el 32%. O sea, yo me echaría a cuestionar un poco o si las propuestas no fueron. Alguien está haciendo mal las cosas en el fondo, ¿no? Estas propuestas no fueron suficientes, no se acogieron porque simplemente los gobiernos no la acogieron. Bueno, ¿dónde está efectivamente la calidad de estas 500 recomendaciones que ustedes hicieron? A mí eso de verdad me llama poderosamente la atención. ¿Ah? Diputado Romero me ha pedido la palabra. Sí, presidente, es que yo sé que el invitado no puede referirse al proyecto en particular, pero si hubiera la posibilidad de mejorar la institucionalidad de de su propio consejo, ¿qué es lo que pediría? Porque ayer yo planteé el tema de que exista una agencia que dé recomendaciones, no es la solución del tema. O sea, estamos replicando a lo mejor con más atribuciones el mismo problema que tenemos hoy día con el Consejo. O sea, van a llegar ahora con 1.500 recomendaciones que le van a hacer caso a 50, ¿me entiende? Entonces, el problema ¿cuál cree usted que debieran ser las atribuciones que debería tener un organismo de esta naturaleza para que realmente eh, cumpla alguna finalidad? Porque ustedes estudian y como muy bien dice el presidente, alguien está mal acá. Ustedes trabajan precisamente para dar una evaluación respecto de un determinado programa y que después quede archivado o quede guardado en un cajón o en la basura. No, yo creo que ahí estamos botando la plata. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo acá en que esta institucionalidad, y lo insisto, yo estaría dispuesto a aceptar lo que cueste esta institucionalidad, porque cada peso que se traduzca en productividad se va a pagar. El problema es que si vamos a replicar una institucionalidad burocrática que finalmente todas estas recomendaciones van a terminar en la basura y van a servir para eh, no sé, pues perifollar, como se diría, alguna presentación del ministro o de un ministro o un presidente en la ENADE o en alguna cosa así, la verdad es que no sirve para nada, presidente. Entonces, la pregunta del invitado es, ¿qué mejoraría usted de lo que tiene usted como consejo para que esto realmente tenga un efecto? Gracias. Bueno, se entusiasmaron los distintos colegas porque nos ha pedido el diputado Franz Sauermann y luego el diputado von Mühlenberg la palabra. Así es que Sí. tiene usted, estimado diputado, presidente. bienvenido a la comisión de nuevo y tiene Muchas usted la gracias. palabra. Muchas Luego se gracias. lo Me entregamos a siento su muy colega. acogido por su palabra. Muy bien. Muchas gracias. Presidente, bueno, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, dar un par de datos, recordarlo, vale 1.300, o sea, vale 1.300 millones.
hace, ¿cierto?, casi 500 recomendaciones y 32% son acogidas solamente. Eso quiere decir, digamos, que algo está funcionando mal. Entonces, la primera crítica que uno le puede hacer al proyecto es digamos, el bajo compromiso de cumplimiento finalmente de las recomendaciones que se hagan, porque si no va a haber una intención real de poder cumplir lo que la comisión defina o determine, nos va a producir, digamos, a lo mejor crear un nuevo organismo que no va a tener los resultados que nosotros esperamos si es que no es vinculante la decisión que se toma en un organismo como este. Y yo le decía recién aquí a Sofía, por ejemplo, yo no sé si se recuerdan, pero el primer año del gobierno del presidente Boric, la DIPRES hizo un análisis de varios proyectos y varios programas que no funcionaban. Y se hizo un estudio y nadie nunca más dijo nada, porque obviamente políticamente es muy complejo terminar con una serie de programas que están mal evaluados. Tanto así, aquí con el diputado Naranjo siempre teníamos la discusión respecto a los PRODESAL. O sea, eterna discusión de los PRODESAL, proyectos, ¿cierto?, que eventualmente están mal evaluados, pero que no se pueden terminar por distintas razones. Entonces, llama mucho la atención de que no haya aquí una decisión de por lo menos tener un porcentaje de compromiso de cumplimiento de lo que esto de aquí se recomienda, porque si no, finalmente no se entiende muy bien cuál es la intención de tener esta institucionalidad. Ahora, a mí, yo entiendo la dificultad también de hacer exactamente lo que se recomienda por todas las complejidades, pero yo creo, presidente, que pudiéramos sugerir aquí desde la comisión que pudiéramos tener por lo menos un periodo de cumplimiento. O sea, por ejemplo, que dentro de los próximos 3 años tendremos que hacer determinadas mejoras, porque si finalmente esto va a quedar, como decía recién el diputado Romero, en un cajón, no tiene mucho sentido crear esta nueva institucionalidad con más recursos, con más personas, y que no va a traer realmente un resultado. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado von Mühlenbrock tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a don Rodrigo Landero y Rodrigo Creel. Primero, una cosa puntual, en la presentación habla de un presupuesto 2024, dice 1.300.000. A mí me parece que esto es 1.300.000 dólares, no pesos. ¿Ah? Si tuviéramos 1.000 pesos en dólares, sería 1.300 millones de pesos. ¿Ah? Eso como hacer una precisión. Lo de fondo, por lo cual le haya pedido, solicitado la palabra, son dos cosas. Me gustaría tener un listado de todos los proyectos que ustedes han hecho y me gustaría saber quién es el demandante, quién lo pidió y en qué año y si tienen por qué justificación. Eso se lo agradecería. Muchas gracias, estimado diputado. A ver, la última intervención, diputado Naranjo. Ellos actúan a petición Así es, o no por iniciativa propia. a petición. ¿Y por qué no Que lo fue hacen? lo que ¿Y comenzó. por qué no lo hacen por, Ya van a responder. y Ya me van a responder. gustaría saber por qué no lo hacen a iniciativa propia? Porque si ellos están viendo que algo no funciona bien, sin que nadie se los diga, debieran hacer la recomendación. Yo recuerdo que en la presentación dijeron incluso que los gobiernos le pueden incomodar las presentaciones que ustedes hagan. El problema es que creo que les incomodó poco, porque el 70% de las presentaciones es mucho. Bien, señores Rodrigo, don Rodrigo Lavandero o don Rodrigo Creel, para responder. Don Rodrigo Creel, le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ir en orden según anoté las preguntas. Del primero del diputado Cifuentes. ¿Cuántos estudios tenemos? Tiene razón, nosotros en la presentación puse los más notables, los que nos tomaron más trabajo, los que dejaron más marcados a fuego en el equipo el trabajo que se hizo, pero nosotros tenemos bastante más de un estudio al año. Emitimos de base un informe que es el informe anual de productividad, que siempre viene con capítulos adicionales, estudios exploratorios sobre distintos temas, y además realizamos los estudios que son tanto mandatados por el gobierno como automandatados. Nosotros sí hacemos estudios que el mismo Consejo acuerda encargar a la Secretaría Ejecutiva. Es verdad que en los últimos años la demanda de parte del Ejecutivo ha estado bastante nutrida y no ha habido espacio para el Consejo, dado la restricción de
de recursos con que contamos para proponer aún más estudios. Y si bien también el número pueden parecer pocos, son de bastante profundidad. O sea, el estudio por ejemplo, de la gran minería del cobre tomó más de un año, son gruesos, son grandes. El de los pabellones tomó casi 2, del cual un año fue lograr obtener la información y sistematizarla, etcétera. Disculpa, Rodrigo. Sí. ¿Y de esos estudios que demoraron más de un año, fueron acogidos por el gobierno? Algunos de ellos, porque cada estudio, siempre, el presidente tiene alrededor de 30 Y quiero recomendaciones. saber si Entonces, haber trabajado todo un año, más de un año, significó algo. Lo pregunto muy en serio, ¿eh? sí, nos preocupa a nosotros también constantemente. Yo tiendo a ver el vaso medio lleno en el siguiente sentido. Las recomendaciones que nosotros hacemos son a veces difíciles políticamente de implementar. Y a veces el gobierno puede no calzar con el programa del gobierno, porque nos hace una pregunta de, oye, ¿cómo mejorar la productividad en tal sector? Y nosotros podemos salir con una recomendación que es contraria, digamos, a sus ideas, y está perfecto. Nosotros, así opera la democracia, y no tendría sentido que nosotros seamos vinculantes en el sentido de, digamos, establecer la agenda del gobierno y menos del Congreso. Y por lo tanto, la tasa de 32%, se puede ver baja, pero tiene elementos positivos, en el sentido que también es una medida tomando el número de recomendaciones, y algunas son más sustantivas que otras de mayor impacto. Y nosotros, cada vez que alguna es acogida, la verdad es un gran logro, porque muchas de ellas en general tienen bastante impacto. Em, por ejemplo, las que hicimos en el estudio de pabellones, la productividad de los pabellones, fueron acogidas, como les contaba, en un programa piloto. Tomaron todas las recomendaciones que no implicaban más gastos, y el programa piloto muestra que se incrementa la productividad en 40% en los pabellones. O sea, ya con la implementación de ese programa piloto nos pagamos nuestro presupuesto, por el impacto que tiene en ahorros, y el valor de esa cirugía. Pero sí, nosotros constantemente estamos empujando para incrementar la tasa de aprobación Sí, Rodrigo, diputado Naranjo. Ustedes plantean el de los pabellones quirúrgicos, estoy pensando en voz alta, porque ¿qué es lo que ocurre en las regiones donde uno representa y vive? Que a las 6 de la tarde los pabellones de los hospitales no están funcionando. ¿Ustedes se refieren a eso cuando hablan de mejorar de ampliar el plazo de utilización de los pabellones quirúrgicos? Porque es la realidad que uno percibe en sus regiones, que solamente se ocupan los pabellones muchas veces en la pura mañana, porque los doctores están hasta cierta hora, y después de la tarde, como se van los doctores, quedan los pabellones botados. Solo quiero hacer lo siguiente para ordenar en la respuesta. Usted había comenzado por responder al diputado Cifuentes, luego obviamente terminar con las preguntas que hemos hecho con respecto a esto que usted señala, que lograron, ¿no es cierto?, obtener esta eficiencia de más del 40% en tema de pabellón, etcétera. Diputada, ¿sí? ¿No? Sí, no, es que no para responder todas, por eso, pero partió por la primera que se hizo del diputado Cifuentes y de ahí para adelante. Ya para ordenarme y responder de acuerdo a las presentaciones que se hicieron. En segundo lugar está la diputada sí también, que hizo las consultas. ¿O quiere cerrar esta primero? como usted quiera. Lo que a usted le parezca mejor. Diputado Naranjo, exactamente parte de las recomendaciones más importantes son extender los horarios de uso, y la verdad nosotros encontramos que en promedio los pabellones terminan de funcionar bastante antes que las 6 de la tarde. La última cirugía se realiza como a las 3. Entonces, sí, pero la respuesta corta es sí. También el diputado Cifuentes, todos nuestros estudios están en nuestra página web, están los resúmenes ejecutivos, y no tengo ningún problema, por supuesto, en remitirlos para que sean circulados en esta comisión. Diputado Cid, diputada Cid, perdón, tenía mal anotado. La revisión regulatoria para empresas de menor tamaño, nosotros miramos todas las instancias. Perdón. La revisión regulatoria que hicimos para empresas de menor tamaño, miramos todos los permisos y los informes, sobre todo los informes sanitarios, y vimos las deficiencias que había en el otorgamiento, y a veces en la concepción misma de
esos permisos, los más solicitados por las pymes. Y en el caso del informe sanitario era importante acotar el ámbito. No recuerdo exactamente el fraseo de esa recomendación. Lo que sí recuerdo de manera muy patente es que se ganaría bastante acotando y estableciendo claramente los límites de ese informe, del informe sanitario. Por Diputada, sí. supuesto. Por su intermedio, presidente, disculpe. Sí, lo pueden enviar el informe a la comisión, pero también puede que esté en la página, porque estuve revisando que tenían también la información ahí. Gracias. Con todo gusto vamos a remitir los estudios para conocimiento de todos los y las diputadas. Sí, tuve una pregunta más. Sí, disculpe, pero No, por lo que favor, pasa está es que bien. estamos viendo todo lo que es permisología en la Comisión de Economía y sería interesante si tienen otros informes donde hayan hecho reparos, recomendaciones en relación a los permisos sectoriales, si los pudieran enviar, por favor. Eso, gracias. Y tal vez agregar algo de lo que ha preguntado la diputada, sí. Ya que no pueden hablar del proyecto, ¿en qué están hoy día? ¿Cuáles son las últimas recomendaciones que han hecho y en qué están trabajando actualmente? Bueno, del proyecto podemos hablar los principios que nos interesaría a nosotros que estuvieran. Eso me interesa bastante que poder expresarlos, pero en qué estamos hoy día, estamos finalizando un estudio sobre la gestión de compras en insumos hospitalarios, insumos y dispositivos hospitalarios, que es un gran componente del gasto en salud y por lo tanto del presupuesto público. Y estamos comenzando 3 estudios. Uno sobre podemos llamarla la carga regulatoria o la regulación que afecta el funcionamiento en la marcha de los negocios, porque antes nos hemos enfocado en los permisos, en la parte previa, ¿cierto? En lo que dificulta la inversión. Ahora estamos mirando ciertas regulaciones que pueden entorpecer y encarecer la marcha de las empresas de manera ineficiente o injustificada. No estamos mirando eliminar regulaciones por eliminarlas, sino que simplemente cuáles se podrían hacer mejor sin disminuir los estándares de protección. Y el otro es también un estudio que tiene que ver de nuevo con la inversión y es sobre la conflictividad socioambiental. Está bastante incipiente, entonces estamos partiendo, explorando esa materia. Y por último, estamos también iniciando un estudio sobre la informalidad y la productividad, la relación que hay entre informalidad y productividad en Chile, dado que son son fenómenos vinculados y sobre los cuales hay variaciones importantes en Chile. Diputado Naranjo, motivos de la baja sostenida en la productividad, bueno, hay montones. Yo diría que hay que mirar un poco antes qué pasó y qué explica que hayamos incrementado sostenidamente la productividad y cómo se estancó. Eso en parte es que las reformas y esta es la apreciación en general dentro de la institución, es que las reformas que permitieron ese incremento importante de la productividad que llevó a un crecimiento, ¿cierto?, también muy beneficioso para el país, rindieron su fruto, pero tenían su límite. Llegaron a estabilizar la macroeconomía, etcétera. Todas las reformas que conocemos no iban a seguir por sí mismas incrementando la productividad de manera permanente, y pasamos a una fase en que el trabajo es más difícil, que son múltiples reformas, no hay una bala de plata, y tenemos que empezar a mirar 513 recomendaciones, que cada una de las cuales por sí sola puede ser digamos, no va a mover la aguja, pero todas en su conjunto probablemente explican que tenemos una productividad menor que el mundo desarrollado. Entonces, yo creo que diría que esa es la visión que tenemos al respecto. Diputado Naranjo. Uno podría pensar, perdón, presidente, pero es que es un tema súper relevante y es lo que ellos se abocan. Entonces, porque uno podría pensar que en la década de los 90, como no estaba toda la capacidad instalada, industrial y productiva del país utilizada, y como se abrieron al mercado internacional, eso significó potenciar la producción y la productividad.
porque desarrollamos un modelo exportador, de desarrollo exportador. Y como había capacidad instalada que no estaba siendo utilizada, eso podría haber sido el gran catalizador de generar el aumento de la productividad. Y cumplido aquel objetivo de exportador y todo eso, uno podría decir, bueno, aquí algo, ¿qué fue lo que fue pasando después? Perdón que le sea claro, no me está contestando lo que yo quiero que me conteste. Yo quiero decir cuáles son las razones precisas de por qué el país no ha podido aumentar su productividad. ¿Dónde está el talón ahí? ¿Dónde está el problema? Don Rodrigo. ¿Qué medidas? Es el tema de ellos, entonces... Eso es lo que yo creo que las visiones que tenemos son bastante coincidentes. A lo mejor fui muy resumido en mi afán por avanzar en las distintas preguntas, pero sí, yo creo que es lo que requiere más explicaciones es por qué la productividad aumenta. Es normal durante la historia de la humanidad que haya estado estancada y de repente cosas muy importantes pasaron, muy singulares, que elevaron la productividad. Entonces, lo que teníamos que hacer como país, creo yo, para sostener y para construir sobre lo avanzado y aumentar más la productividad, no lo hicimos. Las reformas microeconómicas que se requerían para introducir, por ejemplo, más competencia en los mercados o el mismo Estado, la modernización del Estado que al momento que también, bueno, iba paulatinamente creciendo, podría haber habido una mirada también de eficientarlo y a medida que regulábamos más con buenas razones para proteger objetos de protección que no teníamos considerados, una mirada que estamos teniendo ahora es, bueno, después de que hicimos todas esas regulaciones, a lo mejor algunas no fueron lo más eficientes y generaron más costos para el funcionamiento de la economía. Entonces, pasar a una economía que incrementa su productividad requería algunas de esas reformas que dieran más dinamismo. Y por otro lado, un determinante muy importante de la productividad es la educación, donde lamentablemente tenemos deficiencias importantes como país y nos ha costado llevar a cabo también reformas que mejoren la calidad de la educación después del gran aumento de la cobertura que hubo anteriormente. Yo creo que, sin entrar en más detalles todavía, esos serían los factores más notables que nos frenaron en ese momento. Sí, solo para responder un poco a propósito de la exposición de ayer del ministro Marcel al diputado Romero, diputada Cid. Como en síntesis, yo diría que hay 4 o 5 temas que son claves para el Ejecutivo, como representante del Ejecutivo, ¿no es cierto?, en la mesa que se solicitó ayer, además que hubiera un representante de manera permanente en el tema. A nosotros nos interesa primero en el proyecto fortalecer la institucionalidad con el nivel de incidencia adecuado, porque podemos tener muy bonitos papers, efectivamente, pero no incidir en la productividad de un gobierno determinado, porque yo solo quiero decir que estas recomendaciones son del 2019 a la fecha, y por lo tanto no tiene necesariamente que ver con el gobierno de turno, tiene que ver, ¿no es cierto?, cuán incómodo para un gobierno es no aceptar una recomendación que te afecta a un determinado nicho productivo, y cuán independiente es que finalmente no puedas incidir. Lo que nosotros creemos es que por decreto supremo, se asume un presidente pasado mañana, puede cerrar la comisión hoy día. Puede cerrarla. Esa es la institucionalidad que de alguna manera tiene la comisión. Y lo que nosotros estamos diciendo es que queremos generar una institucionalidad sólida con un nivel de independencia adecuado que permita incidir programáticamente, pero al mismo tiempo tener la independencia de que el Consejo no sea parte del Ejecutivo, porque si es parte del Ejecutivo, el Consejo, la estructura, la gobernanza de la agencia, efectivamente nos complica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decimos explícitamente en el proyecto que la agencia usa la institucionalidad de la actual comisión para robustecerla. O sea, aquí no hay borrón ni cuenta nueva. Nosotros creemos que la comisión tiene una buena marca, tiene un muy buen prestigio y tiene una capacidad analítica que efectivamente es importante. Tiene un consejo, los consejeros son ad honorem hoy día, tiene una estructura, son 17 personas, si no me equivoco, Rodrigo, que trabajan en esto. No estamos hablando de 17 personas que trabajan en esto.
Y ayer decíamos que llegaría a 39 con la agencia, o sea, tampoco es que se transforme en un... Pero solo decir que el proyecto aumenta los giros en la agencia que estamos pensando crear. Porque hoy día lo que nosotros vimos es básicamente el tema de productividad y problemas públicos. Nosotros estamos incorporando en esa agencia todo lo que es evaluación programática ex antes, desde el punto de vista de lo que hace la subsecretaria o la subsecretaría de Evaluación Social, y la ex post. En el caso de la ex post es la ejecución de la evaluación. En el caso de la ex ante es la función rectora. O sea, hoy día tenemos una atomización, eso hay un consenso nacional que tenemos una atomización en el sistema de evaluación. Ministro Marcel decía, reconocida internacionalmente, sí, pero tenemos una atomización importante que esta agencia podría dar una mirada más sistémica respecto al tema de la evaluación ex ante y ex después. Se hablaba ayer, evaluamos el 8% de los programas, ¿no es cierto? Nuestra expectativa es aumentar a un 25% y por lo tanto, evidentemente, ahí yo diría que a través del giro de la evaluación programática, la evaluación regulatoria, que se nos topa ahí con el proyecto que decía la diputada Cida ayer, el proyecto sectorial, y ojo, yo diría que hay dos maneras de pasar de una recomendación que el Ejecutivo pueda tomar o no a una recomendación o alineamiento que efectivamente tenga más dientes en lenguaje. Primero que está en el proyecto de ley tan anclado esto al ciclo presupuestario. Por eso que se habla de un plan anual de mejoras. O sea, la agencia prepara efectivamente sus evaluaciones previamente, ¿no es cierto? Y tiene anclaje en el ciclo presupuestario. La dirección de presupuesto deberá, en la función 4 o 5, no me acuerdo, deberá efectivamente tomar en cuenta la recomendación que emerge de la agencia. Hoy día, claro, efectivamente el Consejo se propone un plan de trabajo, funciona respecto a la solicitud del Presidente de la República, pero estamos hablando aquí de un ciclo, que el diputado decía muy bien, un ciclo en el cual vamos a reportar resultados. Entonces aquí se va a preguntar, el plan de mejora anual tiene dos gracias. Primero que se ancla al ciclo presupuestario y por lo tanto uno va a poder decir de las 6 recomendaciones, cuántas se acogieron y dónde están los resultados. Eso es un plan de mejora. Así nos estamos imaginando el plan de mejora. Pero además significa no solamente recomendar. La agencia va a acompañar, ¿no es cierto?, también mediante anclaje, digamos, desarrollo de capacidades a las organizaciones o a los servicios públicos clave. O sea, plan de acompañamiento, ¿no es cierto?, de la evaluación y sus resultados. Porque hoy día lo que ocurre es que efectivamente se emiten recomendaciones, el seguimiento de la recomendación, la comisión me consta hace un esfuerzo gigantesco por seguirla, pero claro, estamos hablando del número que dijimos, ¿no es cierto?, y no está metido dentro efectivamente de un ciclo determinado. Entonces, lo que quería decir básicamente es fortalecimiento institucional, 3 giros más que los que hoy día maneja efectivamente la agencia, más diente respecto al ciclo presupuestario y a la función rectora y al seguimiento de los planes de mejora, y más visión sistémica respecto a la deuda que tenemos en Chile respecto a evaluación programática. De todos los gobiernos hemos escuchado que los malos programas se mantienen, a pesar de que se evalúan de determinada manera, y no tienen efectivamente consecuencias. Ahora, tomo lo que decía el diputado Sáez ayer. En ninguna parte que nosotros conozcamos en la experiencia comparada, efectivamente las recomendaciones son 100% vinculantes. Porque evidentemente puedes desarmar, ¿no es cierto? O sea, tienes que hacer una gradualidad para desconectar efectivamente un programa y tú puedes tener una curva, ¿no es cierto?, decreciente siguiendo una recomendación. Pero evidentemente si fueran 100% vinculantes, la agencia es parte del Ejecutivo. Y no es un interruptor. Y no es binario, digamos. O sea que on-off y efectivamente se sigue o no se sigue. Pero tenerlo vinculado al proceso presupuestario a través de un plan anual de mejoras y con seguimiento en los servicios creo que agrega bastante valor. Eso, presidente. Muy bien. El diputado Romero. Presidente, a lo mejor yo no me voy a entender bien, pero cuando he hablado más de vinculante, lo que me refiero es que no es suficiente solamente la recomendación. Tiene razón acá, señor Lavandero, en el sentido de que sería parte del Ejecutivo si ellos pudieran tomar o dar una orden respecto a este tema. Pero el problema es que cuando nosotros revisamos algún proyecto,
o revisado el presupuesto, no viene nada de productividad. No hay nada. O sea, con suerte, el año pasado, por primera vez, escuchamos al Consejo Fiscal Autónomo para la formulación del presupuesto. Pero de todas las políticas que presenta el gobierno, no viene absolutamente nada. Aquí se avanzó mucho, presidente, cuando, no sé si en el gobierno del presidente Piñera se incluyó un informe de impacto regulatorio en algunos proyectos de ley cuando se modifican algunas instituciones. Tal vez la recomendación que nosotros podríamos hacer, también hablando de la recomendación, pero la recomendación es que cuando se presente un proyecto, venga la opinión del Consejo o de esta agencia, lo que se cree, de manera tal de que nosotros también tomemos decisiones con antecedentes de alguien que sepa de este tema. Porque el problema es que el gobierno, los gobiernos, el que sea, nos va a decir que su programa es fantástico, pero vemos que finalmente no es tan fantástico. O sea, hay varias políticas públicas que hoy día están haciendo agua por todos lados. Entonces, es una oportunidad, y dado que vamos a discutir esto en serio, que se incluya algo así, de manera tal de que sea el gobierno que sea, tenga que dar la cara frente a un experto y nosotros tengamos más antecedentes a la hora de resolver. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Diputado Juan Jaime tiene la palabra y luego el diputado Sáez. Presidente, lo que pasa es que no me cuadra la ecuación. A ver, por eso, mire, quiero poner un ejemplo. Cuando hubo que abordar el problema de la pobreza en nuestro país, que era altísima, hicimos modificaciones institucionales. Odeplan pasó a llamarse Ministerio de Desarrollo, ¿ya? Y empezaron a evaluarse las políticas y logramos bajar la pobreza. Entonces uno puede decir, se hace una evaluación histórica del rol que cumplió el Ministerio de Desarrollo Social o que ha cumplido, uno podría decir, ¿sabe más? Efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con políticas públicas y cómo poder disminuir la pobreza, si uno quisiera hacer una evaluación, diría, cumplió su pega, ¿no es cierto? Porque la pobreza disminuyó. Aquí se crea una institución, y por eso que me preocupa, vamos a crear una nueva institucionalidad para mejorar la calidad de las políticas públicas y la productividad. Entonces uno dice, mire, esta agencia se creó, o esta comisión, en el año 2015, si no me equivoco. Bueno, y si uno ve los números del año 2015 de la productividad hacia adelante, la productividad ha bajado en Chile. Entonces quiere decir que la institucionalidad que tenemos hoy día, o esta agencia, o esta comisión, no hizo la pega. Uno podría hacer, perdón que se lo diga, porque si el objetivo de esa comisión era mejorar la productividad del país, y si uno mira las cifras que ellos mismos nos han entregado, ve que la productividad va a la baja. Entonces, algo no me cuadra la ecuación. Pues si creamos una institucionalidad, una comisión en este caso, que era para mejorar la productividad del país, y resulta que lo que hemos visto del año 2015 hasta la fecha, que la productividad ni siquiera sube un poquito, sino que va al declive. Entonces uno dice, quiere decir que no, alguien no está haciendo bien la pega. Entonces, si vamos a crear una institucionalidad nueva, esa nueva institucionalidad, ¿de quién va a depender? Porque a mí no me convence que dependa del Ejecutivo, podría depender del Parlamento, por decirle un ejemplo. Porque alguien tiene que fiscalizar, porque ellos dicen, mire, nosotros hacemos recomendaciones y los gobiernos de turno no las toman en cuenta. Entonces, ¿para qué creamos una institucionalidad que tiene una finalidad y resulta que los gobiernos de turno que hay no lo toman? Entonces, o bien depende de otra institución, en este caso del Parlamento, que fiscaliza que las recomendaciones de ellas sean consideradas y tomadas en cuenta por el resto de la institucionalidad. Porque si va a seguir dependiendo del Ejecutivo, ¿les podrán hacer caso o no hacer caso? Gracias. Entonces, la ecuación no cuadra. Bien. Diputado Sáez, tiene la palabra. Gracias, presidente. A mí me cuadra bastante y voy a explicar por qué me cuadra. Porque además yo creo que un error que estaríamos cometiendo es si visualizamos la creación de esta agencia como una política aislada o como un esfuerzo más bien inorgánico de parte del Estado por mejorar ciertas cuestiones relativas a productividad o a eficacia y eficiencia de distintas políticas públicas. El ejemplo que nos daban del uso de los pabellones hospitalarios es muy gráfico y muestra muy elocuentemente cómo acoger una determinada recomendación se puede traducir en salvar vidas, por ejemplo. Y me quiero colgar de algo que nosotros ya discutimos en esta comisión hace un par de meses atrás, ya a esta altura, que tiene que ver con este servicio de auditoría interna del gobierno, que yo creo que también
es importante mirar esto como en su conjunto porque esa es otra institución que hoy día es débil, también puede ser borrada de un plumazo si alguien lo quisiera, y, y nadie diría nada, en el fondo, no habría nada que reclamar al respecto más allá de ser un punto político. Entonces creo que el fortalecimiento de estos dos espacios y su implantación ya definitivamente como instituciones, con patrimonio propio, con personalidad jurídica propia, todo lo que conlleva un servicio, yo creo que ya es un paso adelante. Evidentemente, y ayer también el presidente lo puso a disposición de esta comisión, de que aquí hay aspectos interesantes que podemos discutir y trabajar de mejor manera en términos de su gobernanza y también de su mandato. La evidencia internacional indica que hay que revisar cuidadosamente cuando se establecen este tipo de instituciones cuál es su mandato. Entonces acá nos han señalado ustedes que les interesa usar la palabra incidencia. Creo que habría que delimitar bien qué significa esa incidencia, porque evidentemente eh, un ente técnico relativamente autónomo en su actuar podría entrar en colisión o ha entrado en colisión con programas de gobierno legítimamente elegidos por la mayoría de la ciudadanía de distintos signos, ¿cierto? Entonces creo que poder incidir programáticamente también nos lleva a preguntarnos sobre cuál es el carácter o el estatus legal que tiene un programa cuando uno se lo ofrece a la ciudadanía, uno se presenta como candidato a determinados cargos, y no lo digo tanto por nosotros acá en el Congreso que somos representantes, pero quienes tienen una función más ejecutiva, alcaldes, gobernadores, presidente de la República, comprometen un programa de gobierno, de administración, donde comprometen determinadas medidas a implementar. Por supuesto, el alcance de ese programa depende de una serie de circunstancias, entre otras la correlación de fuerzas en este Congreso, etcétera. Pero creo que comprometer livianamente programas no puede ser tan gratuito. Yo creo que ahí también hay una especie de vacío que deberíamos poder abordar, o a lo menos debatir en el contexto de este proyecto. Quizás escapa un poco de la discusión central, pero, pero este proyecto de ley va en la perspectiva de generar una mirada un poco más holística respecto a las políticas públicas que estamos llevando adelante, los impactos diversos y muchas veces desconocidos, tiene derivadas múltiples de una determinada política pública que de repente escapa incluso a su foco original, y todo aquello yo creo que es importante que sea pesquisado y evaluado por un organismo independiente. Si esas recomendaciones después son tomadas o no, creo que es parte de esta discusión que tenemos que dar acá, hasta dónde pueden llegar. eh, y cuál es también, yo creo, el estatus legal de determinadas recomendaciones. Algunas de ellas pueden ser quizás más importantes, por así decirlo, que otras, ¿no? Eso por ahora. Gracias, diputado Saez. Seguía, diputado Sauerman. Solo quiero hacer una reflexión, ya le doy la palabra, porque de lo que estamos hablando acá es pasar efectivamente de esta Comisión Nacional de Evaluación y Productividad a una agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad. Eh, Nos decías delante de que efectivamente uno de los últimos trabajos que están haciendo tiene que ver con todas las compras públicas de los hospitales y todos los insumos, etcétera. Entonces, yo no sé cuáles han sido los principales hallazgos que ustedes han tenido en esta investigación, porque hemos conocido esta denuncia de colusión de gases industriales y medicinales, o sea, con una cantidad billonaria de plata. Entonces, yo no sé si ustedes han logrado pesquisar algo de esto, o esto pasó por todas las instituciones que tenemos, porque de lo que estamos hablando precisamente es cómo logramos tener una institucionalidad que ex antes pueda prever efectivamente situaciones de colusión grosera, alarmantes como la que hemos conocido. Diputado Sauerman, tiene la palabra. Sí, presidente, mire, respecto del tema de productividad, es bien evidente que Chile diría yo, hizo muchas cosas, pero también ha dejado de hacer otras. Por ejemplo, hoy día el otro día veíamos un informe, en Chile tenemos 5 millones de chilenos que no tienen cuarto medio. Entonces, evidentemente, los niveles de productividad no van a mejorar si mantenemos una política pública que no motive, ¿cierto?, el terminar la enseñanza media, por lo menos. Además, los índices por ejemplo, no sé, por darle un dato para que sepan, el 2% de los chilenos hoy día está hablando inglés, por ejemplo. Y lo más raro es que se supone que con una economía tan global como la tenemos, se supone que esa tendencia va a ser al contrario,
y justamente los más jóvenes son los que menos interés hoy día tienen en hablar nuestro idioma. Entonces, bien raro lo que está sucediendo ahí. Entonces, hay cosas que hay que conocer en detalle, hay que ver bien qué es lo que está ocurriendo para poder tomar políticas distintas. Em, También, presidente, preguntarle a los expositores si ellos hacen un análisis de los problemas globalmente o específicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos dijeran, oiga, sabe que tenemos un problema de productividad en general, por esto, otro, pero quizás si nos dijeran algo específico respecto de la ley, el artículo no sé cuánto, la ley no sé cuánto, nos dice que, y eso disminuye los niveles de productividad por esta razón. Entonces, quizás eso sería mucho más abordable de parte del propio Congreso para presentar iniciativas de ley, por ejemplo. Entonces, preguntar en qué grado de detalle tenemos eso. Y por último, presidente, para volver al tema de productividad, antes que se me olvide, estamos viendo nosotros en la Comisión de Trabajo también algunos proyectos y estábamos revisando también los números respecto de la utilización de los subsidios que tienen las pequeñas empresas para poder hacer capacitaciones, prácticamente no es utilizado. Entonces, hay instrumentos que tenemos que no se ocupan o no están debidamente elaborados para que las empresas puedan utilizarlos para aumentar productividad y otros problemas tan graves, ¿cierto? Como el problema de la educación media, por ejemplo, que debieran ser abordados. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerman. Diputado Romero nos pide la palabra y luego vamos a escuchar también a don Rodrigo Creel para que nos responda a todas las consultas que hemos hecho. Nos queda todavía media hora de sesión. Gracias, diputado presidente. Romero. Mire, yo en otro orden de cosas, pero también parte de de lo que estamos hablando en este proyecto de ley, cuando también evaluamos las políticas públicas, a nosotros nos queda claro muchas veces si alguna política pública que se viene implementando durante mucho tiempo tiene algún grado de utilidad o realmente tiene el beneficio esperado. Voy a poner un nombre pero sin querer a lo mejor estigmatizar la política pública o decir que está mala. Pero, por ejemplo, hoy día en un país que estamos más obesos, ¿vale la pena seguir trabajando el tema del litro de leche? No, pero es que esto es muy antiguo, por lo tanto no lo podemos terminar porque es una política. En un país que yo decía, a lo mejor habrá que cambiarla, habrá que modernizarla, habrá que hacer algo distinto. Eh, por ejemplo, se ha evaluado qué es mejor respecto de, a lo mejor, darle más subsidio a la autoconstrucción o dar subsidio directo para que construya el Estado, si no tenemos espacios, terrenos, no sé. A lo que me refiero yo, presidente, es que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a una determinada política pública, cuando estamos viendo el presupuesto, nos dicen, sí, pero es que esto es muy antiguo. Los bonos, el bono marzo es bueno o no es bueno, el bono invierno es bueno o no es bueno. Los bonos que se entregaron, por ejemplo, el primer año del gobierno del presidente Boric para el tema de la parafina, que efectivamente eran de emergencia, se han evaluado, vale la pena, tienen un impacto significativo. Esas son las informaciones que a nosotros como parlamentarios también nos falta, y no en ámbito de perseguir a nadie, sino que tener elementos de juicio que nos ayuden como colegisladores, o sea, como legisladores y con el colegislador a hacer buenas políticas públicas. Eso es lo que yo creo que invita a este proyecto, a que saquemos de acá mejores proyectos de ley donde, insisto, los pesos de los chilenos van a ser suficientemente cuidados y cada peso que se invierta en esta agencia con esa finalidad, yo creo, presidente, que vale la pena hacer ese esfuerzo. Gracias. Bueno, ahí es donde tenemos que llegar, pues de eso se trata todo este debate. Don Rodrigo Creel, para responder todas las consultas. Muchas gracias, señor presidente. Sí, son hartas. Tengo anotado aquí primero la primera consulta del diputado Romero, que señala que en los proyectos que llegan a la Comisión no viene nada de productividad. Nosotros recomendamos el año 2019 en un estudio sobre mejora regulatoria para sectores estratégicos que se realizaran informes de impacto regulatorio. ¿Tienen su antecesor ellos en los informes de productividad que se iniciaron en el segundo gobierno del presidente Bachelet? Pero que estaban a nivel de instructivo presidencial y hubo algunas dificultades en su implementación, pero estamos plenamente de acuerdo en que los proyectos deben ser acompañados de informes de impacto regulatorio. Yo he visto algunos, yo creo que vienen en varios proyectos, pero no sé exactamente si en qué porcentaje, pero vienen informes de impacto regulatorio. Diputado Naranjo, no puedo evitar su pregunta. La productividad bajó a partir del año 2015 y está perfecto. Bueno, también voy a responder de manera provocadora un poco. Bueno, imagínese cuánto hubiera bajado la productividad sin nosotros.
Eh, no, siendo más serio, nosotros, la verdad, y parte de esta nueva fase, ¿cierto?, de la búsqueda de la productividad es de reformas micro que cada una por sí sola no tiene tanto impacto, pero que en su conjunto sí son importantes. Un ejemplo, y nos citaron hace poco a comentar el proyecto de ley que liberaliza el cabotaje. Esa es una recomendación de larga data nuestra. No se nos puede achacar a nosotros que no se haya implementado. Hemos insistido, hemos tratado de aportar nuestro granito de arena para que eso ocurra, pero muchas recomendaciones son difíciles. Hay otros objetivos de defensa, estratégico, etcétera, que chocan y ahí no es labor de nosotros de dirimir, ¿cierto? ¿Cuál pesa más? Pero cada una de esas reformas al final debe terminar sumando, y algunas veces el efecto va a ser bastante micro y no se va a notar en la productividad en total, digamos, de factores, pero sí en mejoras importantes en sectoriales o en la calidad de vida de ciertos grupos de la población. Presidente, diputado Bianchi, los hospitales y la colusión. Nosotros llevamos algo así como 6 meses estudiando la gestión de compra, y parte de lo que hemos mirado es que, y vamos a estar recomendando prontamente, una vez que ya el informe listo, son mecanismos que hagan menos probable, que hagan más competitivo todos los procesos de compra y hagan menos probable la colusión. Colusión siempre, lamentablemente, va a existir incluso con la mejor institucionalidad. Pero lo que uno quiere es disminuirla lo más posible. En nuestro estudio no tenemos nosotros las herramientas para detectar colusiones. Eso es bastante complejo, lo hace la Fiscalía Nacional Económica y no nos metemos nosotros en su trabajo. Pero sí hay indicios y hay cosas que podrían hacer que haya más competidores y eso, digamos, hace menos probable conductas anticompetitivas que nos preocupan de todas formas. Pero miramos bastante ampliamente todos los aspectos de la gestión de compra, el rol de la Cenabast, etcétera. O sea, hicimos algo bastante global y estaremos encantados de presentarlo cuando tengamos listo ese estudio en esta comisión. El diputado Sauerman, nosotros me preguntaba si es que el nivel de especificidad de nuestras recomendaciones, en algunos casos hemos llegado hasta proponer articulados. De modifíquese tal inciso de tal ley o tal reglamento muchas veces, cuando amerita, cuando el Consejo de nuestra comisión está convencido de que ese es el mejor fraseo para una ley, hemos llegado a proponer con ese nivel de especificidad. No siempre, depende de la materia que estamos tratando. Y por último, de nuevo, diputado Romero, sobre la evaluación de las políticas ex post. Esto es clave. Es clave vincular la evaluación que se hace ex ante de las políticas, de acuerdo a un marco lógico, que es lo que se pretende, pero otra cosa es lo que ocurre en la realidad, que a veces media porfía la realidad y no se adecua a nuestras intenciones cuando hacemos políticas públicas. Por lo tanto, es muy, muy importante la evaluación ex post del funcionamiento de los programas, del impacto y también de las regulaciones, que es algo que miramos relativamente poco y que también es difícil, es más automático, es más fácil tener una revisión regular de los programas, pero tenemos que también empezar a mirar regulaciones. Gracias, don Rodrigo. Diputado Naranjo. Estaba conversando con el diputado Cifuentes, presidente, y yo creo que sería muy relevante que a nuestra comisión, esta comisión nos hiciera llegar copia de esas recomendaciones que hace, a lo menos 2 veces cada 2 meses, pero de tal manera que nosotros, a partir de aquello, poder nosotros influir, porque si nos parece prudente las indicaciones que ellos las recomendaciones que ellos están haciendo, sería lógico presionar al gobierno que esté de turno para que se implemente, es decir, transformarnos en un aliado de que esto opere. ¿Ah? Y estábamos conversando justamente con el diputado Cifuentes que sería interesante para nosotros, porque da la impresión, y a lo mejor me equivoco, que el trabajo que ellos hacen es como muy clandestino. ¿Ah? Le entrega la información a determinado y de ahí no sé, si se podrá tomar el acuerdo que ellos nos pudieran informar a nosotros. Incluso esa indicación es admisible, así que pero que va a ser parte del trabajo. Que empiezan ahora. Ahora. Ya.
Ya, Y yo bueno, creo que no tienen ningún veámoslo, no debiera haber ningún impedimento legal ni nada. Nos pide primero el diputado Cifuentes y luego le entregamos la palabra, estimado Rodrigo. Diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Quisiera ahondar en lo que ha planteado el diputado Naranjo. Escuchándolo se me ocurre que debiésemos ser un poquito más precisos. Yo creo que aquí hay dos cuestiones que debiésemos nosotros observar de alguna manera. Uno es la dependencia de la comisión, eh, de tal manera de que no dependa exclusivamente del Ejecutivo, ¿ah? Que existiera alguna fórmula, claro, de semiautonomía o buscarle alguna alternativa como esa. Y lo segundo, yo creo, sería un poquito más específico en el sentido de que los informes, obligar por ley, igual como lo hace el Banco Central, a entregar un informe trimestral a la Comisión de Hacienda, pero no presencial, digamos, o sea, como que vengan a dar cuenta, digamos, del estado de avance de los estudios y en el cual nosotros podamos además recomendar ámbitos de mejoramiento de competencia. ¿Les parece, colegas, que nuestra Secretaría formule efectivamente una propuesta para que ésta se la hagamos llegar al ministro de Hacienda a nombre de todos quienes integramos esta comisión para proponer lo que aquí se acaba de explicar? Diputada Cid, tiene la palabra. Pero vamos a hacer Gracias. así, perdón, habría acuerdo, Sí, de ¿cierto? todas maneras. Bien, acordado. Diputada Gracias, presidente. Bueno, en relación al proyecto que presentó el ministro Marcel ayer y que no se pudieron referir al tema, yo quisiera pedirle que después de que se reúna el Consejo, ellos puedan volver a la Comisión de Hacienda, si es posible, y si no fuese posible, que nos enviaran una minuta con la opinión y las observaciones al proyecto. Gracias, presidente. Bueno, ambas cosas pueden ser posibles, así que ahí lo vamos a ver con ustedes para ver si es mejor que vengan a exponer o nos manden efectivamente las conclusiones. Bien, Rodrigo, me habías pedido la palabra para ir cerrando un poco, ambos, Rodrigo, ¿no? Sí, no, solamente estaremos encantados de enviar todas las recomendaciones y establecer los mecanismos regulares, frecuentes que ustedes deseen. Nosotros sí, para no dejar pasar, nosotros enviamos a las comisiones sectoriales, las que son involucradas en los estudios. Si hacemos un estudio de salud, enviamos a las comisiones de la Cámara y Senado de Salud, y algunas veces nos invitan a presentar, otras no nos llaman. Pero siempre estamos dispuestos y para eso. Una cosa que me recuerda tratar de promocionar. Una buena práctica que ocurre en Australia. Nosotros nos crearon a la luz de la Comisión de Productividad Australiana, es que cuando ellos emiten una recomendación, un estudio con recomendaciones, el Ejecutivo, el Gobierno está obligado a pronunciarse. Al menos tiene que responder y decir, bueno, leí y esta la cojo, esta no, esta sí. A lo mejor la respuesta es no la cojo porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo ideológicamente o lo que sea, pero por lo menos responde. Y esto se podría, creo yo, sería muy bueno incluirlo en el proyecto de ley. Bien, si les parece, a la comisión agregaríamos entonces esta última sugerencia que nos acaban de hacer ver, como para también manifestársela al propio ministro, el diputado von Mühlenbrock. ¿Me cuesta? Aprendiendo. Gracias tampoco, presidente. No, muy puntual. Yo le he hecho una pregunta por su intermedio a Rodrigo, que si era factible tener el listado de las personas que pidieron esos estudios, porque por algo lo pidieron. Y si existe, cuando se solicita ese estudio, si existe alguna formalización, si hay alguna hoja que tiene que tener fundamento, si tiene que estar firmado por alguien. Eso me gustaría tener esa información de parte de usted a esta Comisión de Hacienda. Gracias, estimado colega. Bueno, ambos Rodrigos nos han pedido la palabra para ir cerrando. Rodrigo Lavanderos tiene la palabra y después Rodrigo Creel. Gracias, presidente. A ver, a propósito de la metodología que se aprobó ayer de trabajo, evidentemente yo me llevo la necesidad de contar con mayor información para tomar decisiones con evidencia respecto a los proyectos de ley. Eso es, hoy día efectivamente existen recomendaciones de impacto regulatorio. También está segmentado porque lo hace la SEXPRES. O sea, tenemos SEXPRES, tenemos MINECON, tenemos la Comisión, tenemos CES y tenemos DIPRES. O sea, ese es el árbol que tenemos hoy día respecto a lo regulatorio, a los problemas públicos.
E insisto que lo que estamos tratando de hacer efectivamente es una mirada sistémica más holística, como decía el diputado Sáez, pero además un poquito más incidente. Por lo tanto, todo lo que es información para tomar decisiones, respaldando estas recomendaciones de impacto regulatorio, que ojo, se gatillan cuando toman, a propósito de lo que decía la diputada Cid, cuando afectan el súper o el sistema unificado de permisos sectoriales. Cuando eso ocurre, debiera venir con un informe de impacto regulatorio o cuando afecta nueva institucionalidad. Pero tal vez sea bueno, con una frecuencia más alta, ¿no es cierto?, que la futura agencia pudiera efectivamente acompañar más cercanamente la tramitación de proyectos de ley clave con recomendaciones más específicas. O sea, eso en el articulado efectivamente, claro. Entonces, solo decir que en la metodología aprobada ayer, yo me llevo desde ya, digamos, esta inquietud de la comisión. Gracias, Rodrigo Lavantero. Diputada Cid, y luego Rodrigo. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Yo creo que también podríamos ver en el proyecto, no recuerdo en este momento, pero creo que pasa a ser, no sé, muy vinculante al Ministerio de Hacienda. Yo creo que esta nueva agencia también debería estar cerca al Congreso, porque hay cosas que pueden ser mociones parlamentarias y que a lo mejor como las recibe el Ejecutivo, el que esté de turno en estricto rigor, a lo mejor él no lo encuentra que puedan servir, pero a lo mejor, y voy a decir algo que puede molestar, uno que está más en terreno y que tiene más vinculación de repente con la gente, con las pymes, con las micro y pequeñas empresas, ve mucho más allá de lo que ve el Ejecutivo en estricto rigor. Entonces, tal vez buscar dentro de ese proyecto que se está presentando alguna fórmula para que también estén conectados con el Congreso. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Cid. Rodrigo. Muchas gracias, señor presidente. Diputado von Mühlenbrock, por supuesto, le podemos enviar el listado de todos los estudios, quién los solicitó, etcétera, y aclarar también el mecanismo, la modalidad mediante el cual se nos solicitan. Todos los estudios que son solicitados, mandatados por el gobierno, lo son a través de un oficio. En algunos casos ha sido firmado por varios ministros, en general Hacienda, Economía y Desarrollo Social, o Hacienda, Economía y Salud, y últimamente, la verdad, han llegado firmados directamente por el presidente de la República. Esas dos modalidades han ocurrido y vienen con términos de referencia específicos sobre lo que se espera de los estudios, y estaré encantado de remitirlos también para el conocimiento de todo. Y están también en los estudios mismos, van adjuntos, digamos, al principio de los estudios, está el mismo oficio que se puede revisar. Muy bien. A ambos, Rodrigo, se les da las gracias por haber venido a exponer. La verdad es que el ánimo acá ha sido efectivamente fortalecer a vuestra propia institución. Y creo que nos vamos a llevar esta tarea para hacérselas llegar al propio ministro de Hacienda. Así es que ha sido una buena jornada. Habiendo concluido la orden del día, se levanta la sesión.